Mi vida, escrito borrador. Años 1948-1958, página 1. Años 1958-1968, página 14. Mi vida de estudiante de filosofía en Roma, página 46. Camino a la licenciatura en filosofía, página 52. ...1970... Yo en mis circunstancias, página 73. 1948-1958. No sé qué es lo que intento escribir a continuación. Quisiera, como algún escritor, decir algo para los que inician la vida. Mejor fuera enumerar los problemas que me presionan en la existencia, pero me pregunto, ¿a quién le interesa oír problemas? Lo peor de todo es que estoy en un periodo de desgano. También necesito hacer algo que me guste. Me gusta el orden, la mecánica, la electrónica, lo que me planifique, etc. Siento que de niño, cuando nací en 1948, lo que más me gustaba era la leche. No sé si en mi casa hubiera habido mucha leche, pero la familia de mi madre tenía acceso a la leche. Leche ordeñada en el rancho de donde ella provenía. Yo nací en Morelia, Michoacán, pero mis padres eran de lugares muy cercanos a los que se puede llegar en auto en menos de 20 minutos. Mis padres emigraron a la ciudad de Morelia, en donde yo nací, pero sus parientes se quedaron en los ranchos. En ese tiempo hubo mucha emigración de los ranchos a la ciudad, como aún pasa a finales del milenio. No debe de ser emigración por exceso de bienestar. Fuimos muchos hermanos nacidos de la unión de mi padre y de mi madre, 11 hermanos. Así que la cosa económica debió de ser un poco apretada. No sé por qué las familias tenían tantos hijos, pero así era en tiempos del Porfiriato y después de él. Las familias numerosas vivían mejor. Además, la religión católica enseñaba que se debería de aceptar los hijos que Dios mandara. En el pueblo de mi madre todas las familias eran muy religiosas. Puede ser un tema interesante saber si alguien tenía opciones de no tener familia. Desde luego que tendrían esa opción, pues si alguna mujer no quiere tener hijos, nadie hay quien la force. Lo cierto es que nosotros fuimos 11. Así eran la mayoría de las familias que tenían algunos medios para sobrevivir y para alimentar a los hijos. Los hombres y mujeres que de plano no se casaban quedaban por ahí relegados o abandonados, especialmente cuando ya eran viejos. Algunos de esos solterones incluso quedaban en buena posición económica y se daban el lujo de querer comprar doncella. Y la doncella que no se casaba se quedaba a vestir santos. La principal ocupación en el rancho de mi madre era la ganadería. Levantarse temprano a ordeñar el ganado e ir a comercializar los productos era lo de todos los días, además de cultivar la tierra para completar la alimentación. En Morelia, por el año de 1920, se compraba todo lo industrializado
como azúcar, sal, petróleo, telas, adornos, zapatos, huaraches, pantalones, camisas, sombreros, que me acuerdo se estrenaban en la celebración de la fiesta de la patrona del pueblo, la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre, pero también estrenaban los días domingos o algún otro día festivo. Lugares que en mi infancia existían junto a Morelia y que recuerdo: La Concepción, Puto de la Esperanza, Capula, Rancho Nuevo, Tiníjaro, Tarímbaro, Provincio, Santa María, Charo, Páscuaro, Quiroga, Zacapu, Zamora. De niño no tenía mucha conciencia de lo que ocurría alrededor, pero sí tengo recuerdos muy claros que llegan hasta mis primeros 2 años. Cuando nació mi hermana Margarita, fue el centro de atención familiar. Una atención que a lo mejor no fue mucha porque la verdadera atención y cuidado los tienen los hermanos mayores, aunque también los hermanos mayores llevan la mayor parte del peso de la casa cuando falta uno de los dos padres. El padre por ausente y la madre porque no tiene mucho tiempo para cuidar a los menores, salvo en lo indispensable, y en muchos casos ni en eso. No me quejo, aunque nada me faltaba por haber tenido una infancia, si no triste, sí de mucha soledad. Estaba rodeado de hermanos, pero vivía solo. La soledad y la impotencia generan un vacío que todavía no entiendo. La única que llenaba mi soledad era mi tía Manuela, hermana de mi madre, aunque mi madre me cuidaba y me quería con un amor de lástima. Mi madre a todos los hijos nos quería, pero quería más a quienes más sufrieron con ella, principalmente sus hijas, especialmente las mayores, quienes tuvieron que llevar mucho del peso de la casa desde muy pequeñas. Afrontaron casi como varones cuando se les requirió, y yo que era varón y pequeño, nada les podía aportar. La vida era dura y los hermanos mayores, 4, Manuel, Vidal, Santiago y Arnulfo, se la tuvieron que jugar con mi padre en las labores de la ganadería, la agricultura y el comercio desde muy pequeños. Mi padre era duro y todos tenían que ayudarlo más de fuerzas que de ganas. Ellos trabajaban mientras otros niños jugaban. No entiendo mucho por qué los que más trabajan son quienes más sufren. Y según cuentan mis hermanos, sufrieron mucho de niños. Aunque mi padre les enseñó a trabajar principalmente en el comercio. Esa fue la ganancia, además de que les forjó el carácter y les hizo hombres de provecho. Después de los 4 hombres mayores nacieron 3 mujeres, María, Elena y Edelmira. En 8º lugar nací yo. Después nacieron mis 3 hermanas más pequeñas, Margarita, Salud y Rosa, 11 en total. Los 6 primeros nacieron en el rancho y los otros 5 nacimos en la ciudad de Morelia, Michoacán. Los nacimientos de todos se registran entre los años de 1935 a 1954, así que en un periodo de 20 años nacieron 11 hijos, de Arnulfo Favela Sánchez y de María González Rivera. Javier Favela González fue mi nombre registrado en el municipio de Morelia y con acta bautismal de la parroquia de la Merced de la misma ciudad. Cuando mis hermanos trabajaban y eran menores de 15 años, yo me arrastraba por ahí esperando el nacimiento de mi hermana, la que me sigue menor que yo. Desde pequeño mi primer trabajo fue ir a conseguir el cariño de mi tía Manuela, quien vivía en una casa junto a la que mi madre habitaba con sus hijos.
De hecho, eran 3 casas juntas que se conectaban por los patios traseros. En la de más arriba vivía mi tío Pedro González, hermano de mi madre. En la de en medio vivía mi tía Manuela González. Y en la de más abajo, como dije, vivía mi madre. Total, que por los patios traseros me podía desplazar hasta la casa de más arriba, donde vivía mi tío Pedro. Recuerdo que mi tía, quien era soltera, nos quería con amor de madre verdadera. Y por los años 50 vivía en una de las 3 casas que he mencionado y siempre la tenía bien limpia. Hasta las losetas del piso las pintaba con un colorete rojo, y cuando estaban frescas y yo me arrastraba por los traspatios, siempre me pintaba las manos y las rodillas al ir arrastrándome. Si me veía, ella iba en mi encuentro y me abrazaba. Me veía con lástima y me decía: ¿qué hace mi chiquito? Ella sabía qué hacía, iba buscando lo que todo niño busca cuando no lo tiene en su casa. Mi pobre madre estaba de parto y mis hermanos mayores apenas podían ver por ellos mismos. Nunca es lo mismo un hermano que un padre, aunque los hermanos que son como verdaderos padres, aunque hay hermanos que son como verdaderos padres, incluso se ponen a trabajar por sus hermanos y realmente ayudan a su padre. En 1948 todavía se sentía en México un país más bien agrícola y rural. La pobreza de México se ve muy bien en películas como Nosotros los Pobres, Los Tres Garcías, uno de ambiente rural y otro urbano. En ese tiempo mi país, como todo el mundo, vivía pugnando por salir del retraso agrícola e industrial. Todo el mundo vivía en la pobreza. Se puede decir que salvo Estados Unidos, todo el mundo estaba bien fregado. Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Japón habían sido destruidos 3 años antes a causa de la guerra. México no había sido destruido, pero estaba peor porque no había luchado significativamente en la guerra mundial. Salvo el Escuadrón 201 que combatió en el Pacífico por vecindad y solidaridad con Estados Unidos, nadie metió las manos en la guerra, a pesar de que Alemania nos invitaba a que recuperáramos el territorio perdido 100 años atrás y que Estados Unidos se había adjudicado prepotentemente. Los mexicanos nada hicimos porque nada podíamos hacer. Estados Unidos solo pensaba en ayudar a Europa y no en ayudar a sus vecinos más próximos. Pero mi vida comenzaba en México con música de los Panchos, de los Churumbeles de España, de Jorge Negrete y Pedro Infante. Dominaban el ambiente musical de México. Amorcito Corazón, Rayito de Luna, se oían donde quiera. Nací en el México postrevolucionario, cuando eran los tiempos de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos. Eran tiempos de acomodo postrevolucionario. Los distintos gobiernos del PRI hacían lo que podían para darle a la ciudadanía el orden y la paz que se deseaba. Pero no era ni ha sido suficiente. Lo cierto es que en el contexto internacional México no figura Una anécdota es que en un viaje a Capula, el día del Señor Santiago, me caí del segundo piso de una camioneta hasta el primer piso. Y en unas líneas de acero que tiene el primer piso de esas camionetas me golpeé la cabeza
y quedé sobre el piso bañado en sangre. Providencialmente en la esquina había un puesto de socorro de la Cruz Roja. Ahí me pusieron varias puntadas y me quedó la cicatriz que todavía recuerdo como trofeo. Me recuerdo que mi hermano Manuel saca un billete de 50 pesos, ojo de guinda azules, y me dijo: no llores. Después no supe qué pasó con el billete, pero continuamos el viaje hasta Capula. Ahí, en Carrillo, que era la plaza por donde sucedió el accidente, la compañía Coca-Cola daba funciones de cine gratis. Por la noche una carpa de cómicos daba funciones. El payaso Yonito hacía las alegrías de los chiquillos y quienes no podíamos pagar buscábamos cómo ver la función levantando las sábanas blancas que hacían de pared en la carpa. Por la noche los chiquillos íbamos a ver las ratas que salían en lo que era un río de aguas negras que después se entubaron. Cruzaba la avenida Juárez, ese río. Era la calle que va al zoológico, la avenida Juárez. Y es la calle que hoy sube para el pueblo de Santa María, pueblo famoso por su festividad el 15 de agosto y en el que siempre llovía por las tardes en esa fecha. La avenida Juárez era de tepetate y aún no estaba el zoológico. Lo que había al final de la avenida Juárez era la Casa de Cristal, que era un museo de la ciudad donde se guardaban fetos en frascos de cristal y animales disecados. Se decía que era la Casa de Cristal porque techo y paredes eran de cristal. La estructura era metálica. La calzada Juárez iniciaba en la plazuela de Carrillo y terminaba en la Casa de Cristal. A lo largo de la calle había puestos que vendían distintas cosas, especialmente revistas y hasta peluquería. Se vendía también garbanzo en rama y tostado o dorado en bolsitas desgranado. Llovía mucho y los grandes árboles que había se partían por los rayos que dejaban caer las tormentas. Lo que actualmente es el zoológico era solamente un bosque lleno de árboles y entre los árboles corrían canales de agua charanda que bajaba de los filtros de agua. Agua colorada que era el residuo del agua que se filtraba, o que mejor dicho, se trataba hasta hacerla potable. De esa agua bebía la ciudad y era un agua muy confiable. Una señora que rentaba bicicletas, doña Beatriz, ahí en la plaza de Carrillo, se hizo muy amiga de la familia y siempre nos procuró donde iba la familia. Tenía su negocio en la primera casa de la avenida Juárez, apenas dejando la plaza de Carrillo. La casa de la avenida Campo era un solar muy grande, donde mi padre tenía un corral y donde metía ganado, vacas. Y ordeñaba. Era casi como una cuadra, hasta se llegó a sembrar. Recuerdo que ahí nacieron mis dos hermanitas más chicas, Salud y Rosa. Salud nació ahí un 6 de enero de 1953. De esa casa salió a mi primera escuela formal, la primaria Centro Escolar Independencia, que estaba iniciando la avenida Juárez a una cuadra de mi casa. En esa escuela hice mi primer año. Al final del curso, como trabajo manual, hice una ametralladora de madera y tejí un tapete de cordeles de colores. En esa casa mi hermano Manuel compraba carros viejos y les arreglaba el motor. Les cambiaba anillos y les asentaba las válvulas, según recuerdo. No sé cómo le hacía, pero los hacía andar o funcionar.
Los actos de comercio hicieron prosperar a la familia y no faltó. Mi padre tenía muchas relaciones comerciales, especialmente con gentes de ranchos. Carros viejos empezaron a aparecer. Con las ganancias y dinero ahorrado, mi hermano convenció a mi padre de que compraran un camión nuevo para transportar mercancía. En esa troca iban de Manzanillo hasta Tampico. En una ocasión que hubo un ciclón por la región de Tampico, quedaron varados por allá muchos días. Llevaban cargas de melón de exportación. Recuerdo que el olor del fruto era muy rico y perfumaba cuando nos acercábamos a la troca. En ese solar había una noria con aguas verdosas y recuerdo que me caí en alguna ocasión cuando por travieso jugaba cerca. Pude haber muerto, pero Dios me salva de una para meterme en otra. En mi familia la suerte empezaba a cambiar y los egresos empezaron a ser más que los ingresos. Aunado a eso, un buen amigo le fió un camión de pasajeros a mi hermano Manuel. Era un autobús de pasajeros marca Reo color rojo que tenía por terminal la terminal o central de pasajeros del Convento del Carmen. Antes allí era la central de autobuses. Resultó que la mayoría de las partes del camión no estaban ya en buenas condiciones. Al poco tiempo el autobús empezó a tener descomposturas y donde quiera se quedaba descompuesto. En Guadalajara, en Zamora, en Quiroga, en cualquier lugar de ruta tenían que decirle a pasajeros que tenían que pasar a otro autobús. Los gastos desde luego iban por cuenta de la casa y mi padre tuvo que conseguir dinero para ayudar a sus hijos, a quienes nunca ha abandonado por el cariño que les tienen. Mi padre tuvo que salir a trabajar a Estados Unidos y desde allá les pagó a todos sus acreedores, por medio o vía de mi abuelita Felipa Rivera. A todos les pagó religiosamente. Un tío mío vendió la casa donde vivíamos y tuvimos que mudarnos momentáneamente a la casa de Jerónimo Ponce Favela. A los pocos días mi hermana María renta una casa que recuerdo estaba recién hecha y que nosotros estrenamos por ahí donde ahora es Manuel Muniz y se encuentra la Comercial Mexicana Centro. Mi padre mandaba dinero a Estados Unidos y para ese tiempo ya se le habían unido mis hermanos Manuel y Arnulfo. La casa nueva que estrenamos cuando la rentamos era la casa del llanito, porque todo eso prácticamente era un llano. El llano era toda la parte norte del río y comprendía una cuadra al oeste de la calzada Juárez y hasta Manuel Muñiz. Cuando caía la lluvia, todo eso se inundaba y aún se inunda a pesar del alcantarillado que ya tiene. La lluvia en esa zona era muy copiosa y lo sigue siendo. La casa del Avenido Campo registró acontecimientos muy importantes. En ella mi padre logró su máximo económico y también su caída más estrepitosa. También con esa caída económica sufrimos los hijos, quienes permanentemente estábamos en casa por ser pequeños. Mi madre, mi hermano Vidal, mi hermano Santiago, todas mis hermanas y yo, quien en 1957 tenía 9 años. Recuerdo que en la calle de Ocampo, en tiempos de candiles, todas las familias salían a la calle a hacer sus fogatas. Todavía la calle no estaba pavimentada, pero al poco tiempo se fue pavimentando con buenos materiales. Recuerdo en 1957 que tuve mi primer encuentro con la televisión. Un vecino de enfrente de la casa, que tenía una tienda de abarrotes, compró una televisión y a todos los niños nos dejaba verla previo el pago de 5 centavos. Muchos niños de esa calle íbamos a ver la televisión.
También en esa calle oímos la noticia de que Pedro Infante, el mayor ídolo musical de México, había muerto. Caía su avión al despegar del aeropuerto de Mérida, Yucatán. Mis círculos de conocimiento se iban ampliando. Ya no eran los conocimientos del niño que a los 2 años se arrastra por las casas a gatas. Mi gran lección a los 8 y 9 años ya eran los de la escuela. Ya eran los de la escuela, la iglesia, la matiné los domingos al cine Morelia, que en 1956 se inauguró en la ciudad junto al jardín del Conservatorio de las Rosas. Con los chiquillos vagos nos íbamos a las albercas de agua nacida de la quemada, donde había sembradíos de fresias y cuidaba los campos. Un hombre con una escopeta nos sacaba mucho susto, pero todo se compensaba con las aguas cristalinas y los pescaditos que había en las alberquitas donde disque nadábamos. El regreso a casa era la peor, pues volvíamos a sentir el sol que caía a plomo sobre nuestras cabezas de niños y resentíamos las ondas calcinantes de calor. Morelia en cuanto a su clima es extremoso en invierno. Los fríos llegan a congelar las piletas de agua, mientras que al mediodía el sol quema como fuego. Es curioso que a nadie en pleno invierno la gente aprecie las paletas de Tocumbo y la nieve de Pátzcuaro. En ese tiempo en el mercado San Agustín eran muy apreciados las carnitas de puerco con sus deliciosos cueritos y sus refrescos de sabores. Unas enchiladas con pollo eran la vida para quienes tenían hambre. Los buñuelos con atole blanco eran una delicia y los tamales de colores con atole de chaqueta eran divinos. Quien llegue a comer carnitas de puerco de Michoacán se acordará de ellas en cualquier parte del mundo en que se encuentre. El pozole batido de Quiroga con cucharas de hojas de maguey era una delicia y mi madre así lo cocinaba a ese estilo. El paisaje de Michoacán en octubre y noviembre es de lo más hermoso. Campos verdes y casas llenas de cosecha. Maíz, trigo, frijol, calabaza, chayotes, frutas. El verde esmeralda de los campos es de postal. Por eso dijo don José María Morelos, el lugar donde yo nací es el jardín de la Nueva España. Palomas mensajeras deténganse en su vuelo, si van al paraíso sobre él volando están. Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo y por cambiarle nombre le puso Michoacán. Dijo otro compositor michoacano. Me pregunto si es chauvinismo local. Michoacán es orgullo de todos los mexicanos en muchos aspectos: geográfico, cultural, ideológico, climático, étnico, turístico. La pluralidad converge en Michoacán. Miles de michoacanos emigran por todo Estados Unidos y al mundo llevando su fuerza de trabajo. Los michoacanos son guardadas las proporciones como los argentinos, los italianos. Michoacanos notables son Tariacuri, José María Morelos, Miguel Hidalgo, don Agustín de Iturbide, Melchor Ocampo, Lázaro Cárdenas, Chucho Monje, Cuauhtémoc Cárdenas, José Ortiz de Domínguez, Juan Mendoza, Gerardo Reyes, Federico Villa, Juan Gabriel. La vida en Morelia en los años 50 era de música. El mambo y el cha-cha-cha eran lo de moda. En las fiestas de vecindad se oían esos ritmos. La vida también era de deporte. En 1957 el equipo Morelia de segunda división pasó a primera. Toda la ciudad era una locura. Los niños formaban sus equipos con camisetas amarilla y una franja diagonal roja en el pecho, que eran los colores de Morelia. De la casa de Llanito pasamos a una casa junto al jardín de la Soterraña, creo que es la calle de Guerrero. La casa era de 2 pisos
En el segundo piso había una ventana que daba a la calle. En ese tiempo iba a la escuela Star Tapia. Frecuentemente iba con mi tía Manuela al rancho. Ella acababa de regresar de California, a donde se la habían llevado mi tía Dominga, quien vivía permanentemente en Los Ángeles. A su regreso me trajo unos juguetes que me alegraron mucho. Mi tía regresa, como dije, al rancho. El trabajo de ella consistía en recoger todos los días leche de la casa de su hermana Trinidad. Esa leche la cocía y la hacía queso y crema, requesón, nata, etc. De la leche todo se aprovecha, hasta el suero que se les da como alimento a los cerdos, y se ponen muy gordos y grandes listos para hacer las carnitas. Después de procesar la leche, iba a venderla a Morelia y los mercados del Santo Niño y San Francisco. Los días que hacía mercado eran miércoles, viernes y domingos. Ya viviendo en el rancho, mi tía Manuela siempre iba a casa de mi madre en Morelia. Como era soltera, siempre la acompañaba a alguno de sus sobrinos de regreso, ya que además nos trataba como madres y éramos los hijos que nunca tuvo propios. Nos gustaba mucho ir al rancho porque en él, según las distintas épocas del año, se la pasaba estupendamente. Siempre nos hacía distintos guisos: carne asada, pollo, crema, tamales. Nos tostaba semillas, habas. Íbamos a juntar leña, pues en ese tiempo el gas en los ranchos era todavía una novedad. Los rancheros hacían en los cerros sus buenas cargas de leña y con ellas cocinaban. Nos gustaba subir al cerro de Novelita, así se le llama al cerro de las dos jorobas, que se ve desde la avenida Madero Poniente. En una de las jorobas hay una cruz que nos gustaba ir a visitar. Los paseos eran de lo más bonito: la mesilla, la presa, el corral donde se hacían las fiestas de toros el 8 de diciembre, la fiesta de la patrona local. Subíamos al Quinceo por la parte sur, subíamos la brecha de camino de Rancho Nuevo al rancho. En Rancho Nuevo nos dejaba el camión de pasajeros que iba de Morelia a Quiroga o a Guadalajara, y de ahí empezábamos a subir una brecha bien difícil y lodosa en tiempos de agua, polvorienta en tiempos de secas, caídas y raspones por las múltiples piedras que había. Tanto la bajada como la subida era bien difícil, como de 2 kilómetros. Tenía menos de 9 años cuando hacía sus viajes al rancho y la distancia me parecía enorme. La vista compensa todo, se ve todo Morelia, Santa María, Coincio y Punguato, hasta la presa de Coincio se ve hermosa. El Cerro del Águila, todo bello como si estuviera en el cielo contemplando la tierra. A todas horas del día se oían los motores de los camiones que iban desde el pueblo más cercano, Quiroga, hasta el lugar más lejos de México, Tijuana. En las noches es especialmente impresionante escuchar esos carros que incansables dejaban oír sus motores. Ranchos importantes que están en las faldas del Coloso del Quinceo son Culto de la Esperanza, La Concepción, el Rancho del Quinceo. Esos son los más cercanos al cerro, aunque más abajo hay más pueblos. La misma ciudad de Morelia está en las faldas del Cerro del Quinceo. Siento que a la ciudad de Morelia no la han querido industrializar como a León o a Guadalajara. La han dejado para el turismo, la recreación y la historia. Siento que si la industrializaran la echarían a perder, aunque necesita de muchísimos ingresos para que sus habitantes puedan vivir de una forma menos precaria. Cierro. Un traguito de Pepsi a nadie le hace daño.
refrescar la garganta de lo seco de la lectura. Y bueno.